Santísimo Nazareno de Santiago, con tu venia. Quisiera que en esta solemnísima ocasión, actuar de pregonero cabal, de antagónico rival de ese sayón que te hizo preceder Gregorio Fernández, con la trompeta de la ignominia en la mano, y serlo de los valores tradicionales seculares de esta ciudad que tú siempre presidiste y que sigues presidiendo ahora, guiándonos paso a paso, como vio efectivamente Unamuno que pasaban los pasos por la rúa comunal, por el camino salvífico con que se inicia una Semana Santa más, para finalizar con la explosión de las campanas de resurrección de Santa María, de Santiago, de la Santa Cruz. Campanas pascualejas y pregoneras jubilosas, abuelo, con sus repiques y volteos de gloria. Semana transmisora también de otras esencias para el que busque, además o exclusivamente, arte, tradición, folclore o simple solaz, necesario paréntesis en la vida ajetreada del hombre y de la mujer modernos. Pregonero quisiera ser como el pájaro pardal, el gorrión, cuya nidada anuncia la primavera, como ese pardal humano, nombre acaso o apodo de un personaje histórico y sus sucesores, que tocan en agudo y en arcaico y convocan a capítulo a los cofrades, y como el tamborilero tapetán, que redobla en grave, pura onomatopeya, tapetán, eternos, de generación en generación, como tus misericordias. Pregonero de la verdad quisiera ser, como las águilas heráldicas de cuello coronado de los Enríquez, atriles de la Iglesia de Santiago Apóstol, heraldos gemelos por sí mismas de las Sagradas Escrituras, pues, como prometiste, poder ser libre y enseñar a serlo. Ubi veritas, ibi libertas. Concédemelo. Nos disponemos a edificar una vez más tu pasión, muerte y gloria, y a mí me toca el anunciarlo. Para ti, que todo lo sabes, nada es nuevo ni desconocido. Para muchos, más mis palabras nada o poco novedoso aportarán. Pese a todo, deben ser repetidas con distintas voces y distintos enfoques por los pregoneros nativos y foráneos que nos venimos alternando durante medio siglo en tan honroso empleo para conservar y no olvidar los porqués, los cómos y los cuándos, cuentas del rosario de un pasado que ha de repetirse a la voz, las avemarías de la tradición. Barra Mayor, ilustres autoridades, señor cura párroco, mi coronel, muy querida sobrina y ahijada, riosecanos y riosecanas, oíd, 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 pues que me habéis hecho el honor de nombrarme pregonero en la ciudad de los pregoneros, para proclamar públicamente, en voz muy alta y en ocasión tan solemne, lo que de vosotros y de vuestro enorme acervo cultural he aprendido y que os devuelvo como historiador asumido como propio, ya que esta pequeña Medina, pequeña solo al compararla con su historia y su legado, ha tenido voluntad de siempre de compartir y de comunicar y de intercambiar las riquezas espirituales y culturales propias, como también los bienes materiales, lo que la convirtió en arquetipo de la prosperidad concebida en todos los sentidos. Sorprende a ignorantes y a necios que tras un honrado nombre histórico descriptivo de una realidad agrícola que requiere esfuerzos para prosperar, se escondan sus grandezas y esa proyección extraordinaria de tantos de sus habitantes hacia otros mundos impensables, el marítimo y el indiano,
y su constitución en sede comercial, etapa indispensable, meta e inicio de ruta más norteña de una red ejemplar conocida en su fase marítima como Carrera de Indias, que finaliza en Cádiz, por donde acaba España y sigue el mar, y que continúa hacia el norte por otras flotas terrestres de recuas, de mulas, de carretas y de galeras que atraviesan mares de trigo, granero de Castilla, tierra solemne de campos, la de los altos llanos y yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni arboledas, que cantó el gran poeta muerto. Campos de tierra que canta otro poeta que felizmente está entre nosotros. Tierra de campos y de torozos, antaño adelantamiento de campos en el que Medina de Rioseco quedara exenta de otra jurisdicción y tuviera privilegio de nombrar oficios de guarda mayor y menores, vara alta de justicia y corta a los demás, a los que parecen evocar en nuestro ámbito cofrade el vara mayor y los mayordomos. Ruta de Indias hacia el sur y camino de Santiago hacia el norte, para llegar, como afluente de fe, al camino francés por Sahagún. El apóstol, guerrero y peregrino, deja su impronta en ese formidable muestrario de estilos que es su iglesia, manifestación artística, entre otras, de fe tridentina, y que tanto recuerda en su fachada barroca la casa madre romana de la Compañía de Jesús, la Chiesa del Sacro Nome di Gesù, Italia siempre presente. Legados ambos caminos durante siglos del genio español, éxitos totales a pesar de tanto alfilerazo saqueador y pirático de doblones y de fechos. Medina de Rioseco en la encrucijada de ambos. De esta urbe y de esta tierra todo llama la atención. Tan apartados estamos del conocimiento. Nombre y vinculación sorprenden, riqueza y tradiciones admiran. Y es que a esta tierra, como a Roma, se puede llegar por todos los caminos, incluso los opuestos. Conocerla para amarla y por amada conocerla más a fondo. Es distinta. Mares de trigo, ríos con caudal de historia, arte sacro en retablos itinerantes, escaparates medievales en forma de pórticos que, ruados, la vertebran. Iglesias sagrario de soberbia fábrica en las que, sin embargo, la verdadera riqueza está en el interior y se reserva para adentro. Próceres titulados y polivalentes, protagonistas de Europa, mercaderes omnipresentes y propios, de pies alados como su patrono Mercurio, adinerados flamencos y genoveses, industriosos trashumantes, arrieros y traficantes gallegos, maragatos asturianos. Machado explicó lo difícilmente explicable a orillas del Duero. Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira, cambian la mar y el monte y el ojo que los mira. Del río Sequillo, que dejó de ser torrente y cruza en este curso por fresca y jugosa vega, podría decirse lo que del Pisuegra y sus afluentes cantó el glosador de las justas de cuadrilla caballeresca y también poéticas, que celebró en Valladolid don Juan Alfonso Enríquez, ese gran almirante. Los ríos más caudalosos le reconocen y aplauden que es convencedor, seguro, la competencia ignorante. Vosotros dices que sois depósito a las edades de las noticias gloriosas, de los ejemplos notables. Hermosa paradoja que a todos los riosecanos, naturales o de corazón, estoy hablando de mí mismo, debe enorgullecernos. Medina de Rioseco no es puerto, pero es embarcadero del mayor proyecto hidráulico proyectado en su tiempo.
reflejos de esperanzas y utopías de la Ilustración, que quiso salvarse en el siguiente siglo, combinándolo el 1 de agosto de 1860 con la línea de ferrocarril Alar del Rey Santander, destinada a hacer llegar las mercancías transportadas por el Canal de Castilla a este puerto. El artífice del nuevo proyecto fue Leopoldo O'Donnell, recién llegado de su guerra de África y al que el destino depararía otra vinculación con Medina de Rioseco de la que yo me beneficio ahora. Irlandés como aquel otro Hugo Aothruad en gaélico, conde de Tyrconnell, el Cid campeador de Irlanda, adalid de sus libertades y de su cultura, su antecesor y el mío, que quiso ser súbdito de Felipe II, murió en Simancas y fue enterrado con la humildad de un franciscano en Valladolid, cuando esta ciudad era el corazón y la cabeza de España en 1604. Más de 2 siglos después, a don Leopoldo le tocó el más hermoso y a la vez el más difícil de los papeles políticos, el de conciliador. Su mandato supuso el gobierno más fructífero de toda una etapa, pero a la larga fracasó y le tocó exiliarse por decepcionado. Al primer duque de Tetuán, a este Leopoldo O'Donnell, se le lloró en España. Tal vez lo que se lloraba era la ocasión perdida para una unión entre los españoles de tantas banderías que él representaba. Por eso es tan hermosa y tan sentida la marcha de Arbós, que vosotros conocéis como la lágrima. Tan lleno de fuerza el episodio O'Donnell de Benito Pérez Galdós y tan inspirado su sepulcro de Suñol en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid. O'Donnell ha sido olvidado y otros personajes más mediáticos le han desplazado. Evocar su recuerdo, en mi modo de pensar, es hacer justicia. Fue un hombre hecho a sí mismo en la adversidad y que declaró querer morir como cristiano. Estoy seguro de que el haber sabido que su recuerdo se iba a asociar a una de las manifestaciones públicas de fe y de cultura más impresionantes de Castilla le hubiera consolado enormemente en sus horas finales de desencanto. La música tradicional en estas festividades había sido de siempre lúgubre, pausada e incluso estridente. Parecía como si, como expresión de tristeza, fuese la más apropiada. Instrumentos de viento con sordina, carracas, tambores acordados con tapete acolchado, tapetanes, que servían para acompasar la procesión. La popularización decimonónica de la ópera demostró que las marchas fúnebres compuestas para ocasiones tristes y patéticas o acompañamiento de difuntos a su última morada, pausadas, de las de 60 pasos por minuto, podían completar el objetivo de la verdadera conversión interna del modo más efectivo y emotivo, completando la impresión anímica de las extremadamente expresivas y coloridas tallas. La marcha fúnebre a la muerte del general O'Donnell fue adoptada popularmente por solemne, sentida y sincera como expresión de un sentimiento de difícil expresión. Tan conmovedora como vuestra secular rodillada, cuando todos los pasos hacen una reverencia ante la imagen de la Virgen de la Cruz, situada en la ventana sobre el antiguo arco de Ajújar. Desde siempre había gustado la composición, tan es así que incluso parece que se tocó en otro contexto como tonadilla y pasacalles. El Viernes Santo, cuando al salir y entrar los impresionantes pasos mayores de su salón capilla, admirados ante el esfuerzo y la habilidad de los hermanos, se toque su marcha, no pido para don Leopoldo, como los antiguos romanos de este mismo solar que os precedieron, una lágrima para un vaso lacrimario de alabastro, pero sí una corta oración ante el traspasado del Longinos y ante la dolorosa de la escalera, cuando el hermano Cadena pida música al maestro banda. El destino y la tradicional generosidad riosecana han querido vincular nuestros nombres con esta ciudad. Gracias por ello.
generosa ahora como siempre lo había sido. Como muy noble y muy leal ciudad se la reconoce. Debiera añadírsele, y muy espléndida, por monumental y porque el servicio que mereció su titulación en 1632 ascendió a 25.000 ducados, al que hay que sumar el menos conocido de otros 12.000 proporcionado por los hidalgos de la misma. Supusieron un alivio para un Felipe IV en pleno diálogo para sordos con los consellers catalanes. Medina de Rioseco, dirán, fue capital de los estados de un almirante sin ejercicio y cortesano, sin pararse a considerar que el almirantazgo honorario y como dignidad fue un ascenso social y efectivo que encumbró a su titular al mundo selecto de las decisiones del Estado, inevitable consejero durante siglos. Encumbradísimo personaje, uno de los mayores dignatarios del reino, al que Colón quiso equipararse si su empresa resultaba exitosa, exigiendo en las capitulaciones de Santa Fe todas aquellas preeminencias e prerrogativas pertenecientes a tal oficio. Se trata del almirante mayor, de mucho más peso que cualquier jefe de escuadra o armada efectivos. El tiempo y la desposesión harían, sin embargo, que como almirante por antonomasia, las generaciones posteriores conocieran a Colón, algo impensable para las precedentes. Con cuánta ligereza se ha juzgado la figura, incluso por algún historiador de éxito, mostrando en esta ocasión su incapacidad de interpretar unos siglos de mentalidades y valores diferentes con criterios actuales. Cronistas y juglares nos hablan ciertamente de justas y fiestas cortesanas, de lujo y de derroche. Pero corte no equivale inevitablemente a cortejo, aunque en ello vaya a veces el prestigio. También corresponde a capital donde se gobierna, a sede de la gestión política, a tribunal donde se administra justicia, a palestra artística de mecenazgo. Lugar donde la vida, promociones, destinos y proyectos de familia de estas figuras tan destacadas se convertían, para bien o para mal, en asunto de Estado. Encumbrados desde la cuna, pero instruidos y seleccionados para el mando y el servicio público, resultaron buenos o menos buenos según sus cualidades o su inclinación. Pero en ese que puede parecer a alguno absurdo y decrépito sistema, a ningún tonto se le dio responsabilidad ni a ningún malvado o mediocre crédito. Nobleza de corte, sí, pero también nobleza de servicio, nobleza de consejo, nobleza de acción como regentes, gobernadores, virreyes o militares. El lustre de un linaje nobiliario, la casa de los almirantes, fue ciertamente un objetivo para todos ellos. Pero de él participaba todo lo incluido y relacionado, especialmente quienes se veían en ella representados en forma parecida a como hoy el triunfo de la selección española de fútbol nos honra a todos los españoles. Recíprocamente, al ornato de su urbe, a las aspiraciones de sus burgueses y de sus hidalgos, al sostenimiento y progreso de sus religiosos con clara predilección hacia los franciscanos, los duques almirantes dedicaron buena parte de su empeño obteniendo ferias, gracias y exacciones reales. Partiendo de la donación bajo medieval de Alfonso Enríquez, concebida nuestra Medina como el mayor de los galardones, señorío y señor, conjuntamente, ascendieron a la máxima categoría nobiliaria ducal, más honrosa e inalienable que un mero mayorazgo que ambos merecían. El mantenimiento de ese obligado esplendor se habría de conseguir por dos medios: la conservación del nexo con el pasado, que en sus descendientes y sucesores se perpetúe y conserve su memoria, y el incremento de la gloria ya obtenida como ejemplo y proyección de futuro.
bien supo halagar y publicitar a su señor el juglar que consideró al noveno almirante, al brillantísimo noveno almirante, aquel que a la regia estirpe del blasón de Enríquez sabe aumentar antiguas glorias si de aumento son capaces. A ese lustre, que hoy que puede traducirse incompletamente como renombre, fama, prestigio y honor, y que reúne todos estos significados, base además de su influencia y su poder, sacrificó su caudal el más rumboso de todos, Luis, el cuarto duque, que llegó a empeñar su mayorazgo en honrar a sus reyes en sus bodas. Sus vasallos contemporáneos no esperarían menos de él. Opino que de todos los almirantes, el más querido de los riosecanos fue Juan Alfonso Enríquez de Cabrera y Colonna, hijo del anterior, que quiso volver a España y hacer morada y aposento. Él habla de habitación y domicilio. En su palacio, frente a su convento Panteón de San Francisco, extramuros de nuestra ciudad entonces, mutando en compañía de su madre las delicias, si no de Capua, sí de Vitoria, de suave clima, por los fríos invernales castellanos, lo cual condujo indefectiblemente a una ventaja comunal notable en tiempos revueltos: el privilegio general de no tener que repartirse en ella boletas para alojamientos de gentes de guerra, que hubieran podido convertirla en otra fuente ovejuna. Fue el más campechano, considerado como el que dulcemente roba los ánimos populares y no funda en ser bien visto, menos que en ser almirante. El poeta insiste al respecto. Qué prudente a su grandeza da el punto más importante, pues no pudiendo ser más, la crece con humanarse. No fue siempre todo tan hermoso. Durante el largo periodo de relación hubo lugar a pleitos, a concordias, a exacciones y mercedes, a prodigalidades y también a mezquindades. Pero estoy seguro de que almirantes y ciudadanos se sintieron todos satisfechos de serlo, porque frente a lo exterior iban a una. El almirantazgo, como todos saben, tuvo un triste fin. Tomás fue el último titular, y Medina de los almirantes dejó de serlo y tuvo que referirse a ellos en pasado. Al hombre se ordenó prenderle en 1702, se sentenció a muerte por infamante degüello y desposeyó de mercedes y bienes al año siguiente como consecuencia de una guerra fratricida, ya que se alegó que el delito de felonía resuelve la relación que se crea entre el soberano y el súbdito, condenándose aún ahora en lo que se publica como traición, lo que para otros no deja de ser una opción legítima. La historiografía y la interpretación interesada decimonónica lo habían condenado ya al olvido, a la execratio memoriae o a la categoría reservada a los personajes negros de nuestra historia. El menor rigor, pienso, exige una revisión actual. La ciudad, por su parte, quedó huérfana y desvinculada definitivamente cuando a la comprensible pena impuesta al culpable, de acuerdo con el rey, se sumó la mucho menos explicable y escuetísima misiva de Felipe V, cursada en el Pardo el 22 de enero de 1726 al obispo gobernador del Consejo, no siendo mi real ánimo proveer las dignidades de almirante y también la del condestable de Castilla, prevengo de ello a la Cámara Regia para que lo tenga entendido, sin más explicación de motivos. Lo que podía considerarse un acto inicial de justicia respecto al culpable parecía ahora degenerar en venganza, compartida con el otro gran empleo palatino, el de condestable de Castilla, si no fuera porque se respetó el ducado en la persona del sobrino y sucesor del castigado, mostrando lo que realmente era, un desatino. La creación del almirantazgo general en 1737 en favor del infante don Felipe, como honrosa asunción de los preexistentes, pretendía dar una asignación generosa a Pipo,
el queridísimo cuarto hijo de esa madraza que fue Isabel de Farnesio, preludio de otras larguezas foráneas y de mayor calado, en que involucraría a su favor a la política española, porque el almirantazgo aún gozaba de inmenso prestigio en recuerdo del castellano, almirantazgo al que Calderón había dedicado el máximo elogio en su panegírico. ¿Qué aplauso habrá que tanto triunfo iguale? ¿Qué triunfo habrá que iguale tanta gloria si una sola por todas juntos vale? Contra toda razón se suprimió el almirantazgo de Castilla cuando ya el cargo carecía de poder fáctico alguno, prolongándose hasta nuestros días en titulares dignísimos los otros almirantazgos, el de Indias, junto con su adelantamiento mayor, en la persona del duque de Veragua, o el de Aragón, en la del duque del Infantado. Las Indias son inmensas, Aragón es grande. Medina de Rioseco es más íntima y más concreta, pero también más identificada con las glorias de los suyos. Por ello, el agravio de relegar a sus almirantes al pasado es tan personal y tan notorio. En concurrencia con otros almirantazgos, Castilla, el todo, debería sentirse afectada. Medina de Rioseco, la parte, corazón del corazón de Castilla, cerebro y bolsa de grandes empresas nacionales, incluidas las náuticas, aún más particularmente. Porque si bien ocurrió que el apellido tomado del infante don Fadrique, el apellido Enríquez, hijo de Alfonso XI y de doña Leonor de Guzmán, pasó a unirse a la de los Cabrera, desde que fueron duques en 1538, los siguientes almirantes se intitularon conjuntamente y nunca separaron ambos títulos. Que lo digan si no en Módica, Mórica en siciliano, una ciudad hermana de esta, una ciudad sureña, barroca y ragusana, pintoresca hasta el límite, encaramada en un monte, patrimonio de la humanidad, donde se habla un italiano que los italianos entienden peor que nosotros, herencia de doña Ana de Cabrera, la santa condesa, y que apoyó al castigado austracista en su proyecto de fuga a través de su administrador en Palermo. Condado, contea, dicen ellos, que le fue devuelto a sus herederos, incluso después del dominio austriaco de Sicilia, en cuanto a título concedido a la familia y no ad personam. Y Módica conservó un recuerdo entrañable y conserva hoy día un recuerdo entrañable de Juan Tomás, personaje legendario y sin duda muy complejo. Desde allí se nos lanza también el guante para su rehabilitación histórica y para la recuperación del tradicional almirantazgo riosecano. No estamos hablando de gracia injustificada ni de otorgamiento anacrónico. Estamos hablando de reconocimiento de algo llamado a ser perpetuo y compartido sin perjuicio para nadie. La Contea es también tierra de campos, tierra de cereales desde antes de Roma. Y esta ciudad, Módica, como su hermana, la città de Vitoria, por Vitoria, Colonna, está repleta de recuerdos comunes que han respetado a medias los terremotos. En la primera figuran los blasones combinados de los Cabrera y de los Enríquez, como el que aparece aquí frente a mí. Y en el precioso claustro plateresco de Santa María del Jesús, edificado para la boda de una nueva Ana con Fadrique, el primo de don Fernando el Católico, rey también de Sicilia. En la segunda se conserva el Castello Colonna Enríquez, construido en 1607, centro neurálgico de la nueva ciudad, hoy en día la segunda más populosa de la provincia de Ragusa, que conserva el recuerdo de la demasiado pronto duquesa viuda de Medina de Rioseco, su fundadora, auténtica madre coraje de los derechos de un tierno infante en su soberbio teatro. Esta ilustre hija del virrey Marco Antonio quiso morir como terracampina, confiada en su máxima: perecería todo el derecho cuando los vivos despreciasen los mandatos y disposiciones de los muertos, que citaría como Quintiliano
en su pleito. Gran premonición para lo que el futuro deparaba a su casa. Las tradiciones de Módica son similares. Pasos como el de Domingo de Pascua, en que Nuestra Señora Vasa, que literalmente significa beso, porque la Virgen, que ha estado buscando por las calles a su Hijo glorioso, choca con su anda, le abraza y le besa con júbilo. Es nuestro encuentro de la Virgen de la Alegría y Jesús resucitado en la Rúa Mayor. Los modicanos gustan de ese chocolato al modo y confección recuperados y similares al mexicano que se hacían servir los almirantes castellanos, traído en galeones fletados desde Veracruz, como buenos cargadores a Indias que fueron. Dulce esmerado, como lo son vuestras garrapiñadas, hojaldres, pelusas y abisinios. Y también su proverbial liberalidad. Se los asegura un agradecido invitado a través de un erudito con el que compartí horas de investigación en el Archivo Histórico Nacional y que ahora les sirvo como su legado en esta ocasión. Tanti auguri a tutti voi, desde la fraterna Módica, de la que fueron condes nuestros duques. Religiosos, poetas y artistas que se alimentan de amor, como es bien sabido. Aparte, el sustento estamental para cada empeño que proporcionaron las épocas fueron lucro para el comerciante y gloria para el militar y el asimilado, y una vez obtenido el éxito, la complacencia del mecenazgo, común a todos y cuyos frutos, habiendo sido inmensos, aún puede exhibir en cada esquina Medina de Río Seco. Solo tengo que torcer la cabeza hasta esta maravillosa capilla. Entre todos forjaron su personalidad y os dieron vuestro sustrato, pasado y base de futuro, y la convirtieron en fecundo taller y laboratorio donde desentrañar lo olvidado. En el planteamiento identitario no solo es digno de considerar el vinculado con las ciencias sociales mayores, sino también la cultura tradicional, de la que las procesiones son especial muestra y cuya perpetuación se consideró tan necesaria que se puso a su servicio la mejor imaginería de cada época. Se ha señalado que ha finalizado la Cuaresma, tiempo de penitencia y de expectación para la cristiandad entera y de preparación muy especial para la Semana Mayor de los riosecanos y riosecanas de ahora, como lo fue para sus padres y abuelos. Silencio expectante mientras las bandas se entrenan, las cofradías ensayan en privado, las ventanas y balcones esperan abrirse a los misterios redentores de los desfiles procesionales. Cuánto sentimiento guardado en espera de poder manifestarse, cuánta ilusión, cuánto deseo y cuánto temor a que algo falle cuando se entrega todo. Fuerza, entrega, habilidad, sudor y dolor han de ser solo manifestaciones naturales y externas de lo interno, de la juventud interna. Las horas se cuentan, como antes se habían contado los días, y se contarán los pasos en los acompañamientos, cada cual en el puesto asignado, como en la vida. Muchos donde estuvieron los suyos que ya no están. Qué extraordinaria comunión, como la de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, los mandamientos del cofrade. El silencio se ha roto con este pregón en esta iglesia de Santa María de Mediavilla. Lo ha roto un extraño, que ya no lo será más, como ocurre con todos los que en estas ocasiones se aproximan y casi sin darse cuenta se integran. Es el momento de expresar lo íntimo de vuestro pregonero electo, que vino aquí creyendo que lo sabía todo porque era del dominio universal. La grandiosidad de una capilla sistina en plena Paramera, la riqueza de una India chica
asomada a los arcos de medio punto de su modélica rúa comercial y viaria, la suntuosidad de unas iglesias que, fondeadas como navíos de gran porte, son símbolo de lo permanente, la gloria de un pasado privilegiado del que hablaron y seguirán hablando mientras exista la historia. Me perdí a lo mejor, la sustancia. Y fueron 3 buenos amigos que me habían promovido, 2 artistas que expresan sus emociones, el uno de forma arquitectónica, el otro con la imagen fotográfica, y un poeta siempre es indispensable para pisar este terreno entre 2 ámbitos, quienes me abrieron los ojos, los mejores introductores en un mundo hasta entonces ajeno a mí. Como el cofrade de la estatua de bronce ante Santa Cruz, que lleva de la mano a un pequeño aprendiz que necesita además de un cirio iluminador. Me encuentro ahora lleno de respeto, sobrecogido y admirado por la forma en que viven, sienten y representan los riosecanos su Semana Santa, especial y única. Acontecimiento humano y cultural sin parangón en torno a unas imágenes venerables y veneradas por generaciones. Tradición, esfuerzo, arte y fervor ante ese gran drama representado por pasos grandes y pequeños. Me siento obligado a mi vez a transmitir y divulgar la experiencia personal que va mucho más allá del más ilustrativo de los folletos y del más complejo de los reportajes. El oíd, oíd, oíd del pregonero, de vuestro pregonero, se transforma en un venid y comprobad. Este es mi mensaje para los forasteros y mi invitación a participar en este rescoldo palpitante y singular experiencia repetible, afortunadamente repetible, si se nos concede la gracia de seguir viviendo. Jesús Nazareno de Santiago, danos muchas Semanas Santas riosecanas más para meditar, para sentir, para dar gracias.